Bueno, ahí de a poquito se van sumando. Hoy vamos a, hoy vamos a hablar de dadismo, vejeces y ESI. Por acá tengo varios materiales para mostrar. Tengo una invitada especial. Hola Micaela. Bueno, ahí de a poquito se van sumando. Yo hoy cuento que inauguro Tereré por el calor, así que por ahí está, ahí ya se incorpora. Ahí está, Carolina. Bueno, le voy a dar la entrada. A ver, a ver ahí. Ahí está. ¿Cómo ¿Qué estás, Carolina? tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. contenta, hablando de ¿Se algo que escucha? nos gusta. Sí, sí, que nos gusta ambas. Uy, ahí se escucha medio con eco. ¿Vos estás con auriculares? No. Sí. A ver. Ahora, Pero qué ¿cómo me raro entonces escuchan? si estás. Ahí sí. ¿Cómo No, me yo me escuchan? escucho. A vos te escucho bien, pero se escucha el eco. Ah, No sé si habrá algo. A ver. ¿a mí? Ahí sí me parece. Ahí sí me parece. ¿Sí? A ver. Pareciera que sí. Hola, hola. Ahora sí, creo que sí, creo que Ah, sí. Bueno, y bueno. si no será con eco, no pasa nada. O Bueno, yo pruebo con los contaba que acá datos, si estoy. no, Laura. ¿Estás bien? No, no te preocupes. Yo acá contaba que estoy inaugurando tereré. Como hoy Ah, está muy un día bien. un poquito más cálido, en lugar de mate, tengo tereré. Bueno, bueno, a ver, contaba, en realidad daba el título, este título que le puse a este vivo de hoy, que le puse dadismo, vejeces y ESI. Y por ahí quiero que un poco empecemos primero, obviamente, que te presentes, que cuentes un poco de este sitio, porque bueno, vos acá en realidad estás desde tu sitio, no desde un perfil personal, entonces estaría bueno que cuentes un poquito de este sitio que vos tenés en Instagram, sitio o perfil en Instagram. Eh, Nada, y eso, larguemos con eso. Bueno, les cuento un poquito cómo les va. Yo soy Carolina Iglesias, soy psicóloga, soy profesora universitaria de la UBA también, especialista en educación sexual integral. Hace casi 12 años trabajo con personas mayores, es un interés que tengo desde niña, desde Mr. Magoo, no el dibujito. Sí. Bueno, algo pasaba ya desde ese momento. Es algo que me apasiona porque me sorprende, es una etapa de la vida a la que todavía no llegué. Entonces, por lo general, hay muchos autores que logran conmoverme y también las personas mayores con las que trabajo, ¿no? Mostrándome que nada es lo que se dice, lo que parece, hablando de los viejismos, Mm. ¿no? Bien, y Eh, empezás, digo, vos contabas que sos psicóloga y en cuanto te recibiste de psicóloga, empezaste a trabajar directamente con personas mayores no, o no, hiciste otras cosas previas. no, y incursioné por hospital, trabajé en adolescencia en el Hospital Pena, Bien, estuve trabajando de trabajo desde los 17 años en distintas empresas. Actualmente, hace 12 años, trabajo en un servicio de emergencias psiquiátricas específico en personas mayores, y doy talleres. Mi bien. idea siempre es la articulación entre la ESI y las personas mayores. Digo Bien, y como una sí, especie de puente, ¿no? Porque no es tal cual. yo Bien, no vendo ningún tipo de fórmula acerca de lo que la sexualidad puede ser. Siempre es algo en construcción, a compartir, ¿no? perfecto. Bien, ¿y cómo empezás? Vos decías lo de Mr. Magoo, que me pareció interesante, pero digo, y quizás puede ser también por Mr. Magoo, ¿por qué te enganchás con justamente en el trabajo con personas mayores? ¿Qué es lo que, esto que vos decías bueno, que hay ciertos autores, que hay algo que te engancha y qué es lo que hizo que te enganchara y que hicieras Bueno, y que quieras hacer este puente? primeramente en la facultad aún la materia, yo me recibí hace un montón,
la materia psicología de la tercera edad y vejez sigue siendo optativa. Yo ya de chica veía que era un mundo como inhóspito, donde nada estaba creado. Soy muy aficionada a la lectura no académica, si se quiere, y hay un libro que se llama No al futuro de Lee Edelman, que habla sobre el proceso de la construcción de la niñez, y lo que la niñez, cuando antes no existía el niño en la antigüedad, o sea que uno no podía representarlo. Lo que hace la llegada del capitalismo es la construcción de niños, construir todo un capital alrededor de él, de profesiones, de objetos, de vestimenta, de teorías, eso con la vejez yo creo que está pasando recién ahora. La vejez, ¿no? Porque se está construyendo un tipo de vejez que no dista mucho de los cánones de belleza o de lo que uno espera acerca de lo correcto de la vida, y es preocupante. Entonces me parece que es momento de militar como venimos militando muchas personas, porque probablemente lleguemos a viejos y la vejez sea la etapa más larga de nuestras vidas, ¿no? No, pero es interesante esto, me gustó esto que decís de la construcción, porque es así, digamos. Primero, es más, uno podría también agregar cómo después se empezó a construir el concepto de adolescente. De adulto, como es, digo, cuando uno habla de adultocentrismo, como el adulto es el que mira hacia la infancia o hacia la adolescencia y hacia la vejez y arma teorías, se supone que ya está, porque es el eje, pero claro, es cierto, no hay teoría y no hay mucho pensamiento con respecto a vejeces, hablemos mejor más que de adultos mayores, ¿o no? Vos Sí. aparte me habías dicho que te gustaba más el término que reivindicabas el término viejo o vieja, ¿no? Bien. Bueno, una de las primeras teorías acerca de las vejeces, que se seguía denominando la vejez, tenía que ver con la teoría del desapego, con que las personas mayores normalmente y naturalmente se iban desapegando de sus vínculos y de sus gustos por el solo hecho de ser viejos, como retirándose hacia la Claro, muerte, ¿viste? claro. Eh, bueno, esto que te contaba tiene que ver también con esta lectura de este libro, tiene que ver también con el proceso que yo fui viendo y decir, bueno, este mundo inhóspito, de lo poco que iba leyendo era sorprenderme a mí misma de los prejuicios. Yo los prejuicios los tuve todos, todos. Y a partir de, bueno, con mi amiga Karina, ella insistió un poquito, o sea, nació CENES, como una comunidad de aprendizajes. ¿Y cuáles serían esos prejuicios? Me parece esta piola esto de, bueno, ¿cuáles serían esos prejuicios que, como vos decís, vos tuviste y seguro que todos tenemos? ¿Cuáles serían esos prejuicios que tenemos en general hacia las vejeces? Miren, yo le voy a mostrar algo que viví A ver, en lo dale. personal. La primera vez que me acerqué a una clase de erótica y vejez, el tema de la sexualidad siempre me importó y me interesó mucho, pero no desde la sexología, que viene del ramo de la medicina, sino más bien la cuestión antropológica. La ESI me parece que abrochó todos mis Tal cual. trabajos. Me acerco a una clase de sexualidad y vejez dada por el doctor Ricardo Yacu, uno de mis maestros, y había una filmina gigante en un aula muy grande que era esta. Ay, sí. Yo creo que tenía 17, 18 años. Cuando vi eso, ay, puse una cara, me dio una impresión y me senté cerca de la puerta, había llegado temprano, Sí. para ver las reacciones de la gente, que no A ver, distaban mucho de la mía. mirá Me qué acuerdo bueno. que Ricardo Yacoub arrancó la clase así. Cuando un hombre tiene 30 años y les gustan las mujeres de 30 años, cuando tiene 80, les gustan las mujeres de 30. Los gustos no cambian con la edad. Hice yo. O sea que se me cayó la historia del príncipe azul en un segundo, de la familia eterna y de la fidelidad obligatoria. Bien. O sea, Bueno, se te fue como desarmando toda la estructura. son esas clases o esos momentos donde hay un quiebre en una forma de pensar, donde se cae un velo y aparece otro. Bien, Y bien. O esas sea que conmociones
Ahí Sí, sí, tendríamos un primer, a ver, un primer prejuicio un y un primer primer prejuicio. estereotipo, digo también, ¿no? Este de pensar que no hay sexualidad en las vejeces. También es Ujú. importante esto, ¿no? De aclarar porque, así como hablamos de adolescencias, hablamos de vejeces, porque en realidad no hay una única manera de envejecer, así como no hay una única manera de ser adolescente o de ser niña. Bien, ese sería uno, aparecería como el primero. Vos empezaste hablando de cuestiones que tienen que ver con estereotipos de belleza. Ahí aparecen Ujú. también otras cuestiones con respecto a las vejeces. ¿Qué hay? O bien, qué otros prejuicios vos viste o qué estereotipos vos decías que experimentaste? Lo que es muy interesante en este punto es lo que cuentan las mujeres grandes. Hay mujeres grandes con las que tengo mucha afinidad, son amigas, y me dicen, no, lo que tienen que entender las mujeres más jóvenes es que cuando llegas a vieja, vieja, te dejan de mirar. Como que hay un registro que uno está acostumbrada en este, al menos en este país, en esta cultura, y hay algo que ahí sucede, que hay un quiebre, ¿no? Que muchas mujeres padecen muy Claro, negativamente, ¿no? claro. Por los estereotipos de belleza que seguimos arrastrando, ¿no? Que las industrias Sí, también nos venden, que no nos cuestionamos. tal cual. Bueno, vos hablabas la otra vez, vos publicaste la otra vez el libro hiciste un comentario sobre el libro de Mona Cholet, que justamente habla de todo lo que hay detrás de de las industrias y de cómo de alguna manera promueven, bueno, esto, ¿no? Que la piel esté impecable en todas las edades, pero específicamente en esta cuestión de, yo ponía la otra vez en el blog, de ser eternamente jóvenes, ¿no? Y entonces las cirugías estéticas, las cremas, los maquillajes, y esas caras que vos ves que a mí me a veces muchas veces en los medios, esto de transformar sus caras, ¿no? Que ya casi no se las reconoce, y quizás por esto que vos decís, porque empieza a aparecer esta cuestión de la mirada, o de la no mirada. Y puede ser que sea uno de los motivos, pero qué cuestión delirante, ¿no? Porque cuando uno habla de cómo fue su juventud, muy poca gente la pasó de lujo. Digo, la adolescencia se trata de adolecer y muchos dicen, ay, qué boludo, ¿no? Cuando una crece y se Tal cual. acuerda de todo lo que pasó. ¿Vos me ves bien, Laura? Yo te veo bien, sí, vos no. Ah, no, ahora sí. Ah, sí, 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 yo por ahora te veo bien. Igual puede ser que a veces, viste, que con las conexiones, medio que alguna, o se frena, yo en un momento también medio que te me frenaste. Bien, entonces, estereotipos de belleza, Que son asexuales, cuestión, zonas que son sexuales, ¿qué asexuales, más? ¿Qué más aparecería? Bien, que los cuerpos necesariamente cuando llegan a viejos, hay un proceso natural, pero siempre se relaciona con algo negativo. Por lo general, cuando nos referimos a los cuerpos viejos, muy poco nos referimos al placer. No hay publicidades acerca de cuerpos viejos gozando, disfrutando de no, la piel. No, no hay. No hay. no, es De hecho, cierto. en las historias que yo tengo en Cenes, este, hay una de los hashtags, buscando la palabra Eso, vieja. comentá por favor eso que me encantó la actividad que hiciste, porque esa también es una actividad interesante que se puede hacer desde lo escolar para trabajar este tema. ¿Qué es lo que hiciste con los hashtags? Busqué palabras estereotípicas acerca de las personas mayores, ¿no? De las vejeces. Entonces busqué hashtag. Sabemos que las representaciones, las imágenes, los contenidos hacen a las formas de pensar. Entonces busqué arrugas, aparecen todas pibas con una piel, no aparece una arruga, digo, un montón de fotos sin una arruga. Busqué viejas Bien, y no hay viejas. Entonces, digo, estamos un poco, ni siquiera representaciones. Por un lado creo que es un momento que está bueno, porque tenemos que empezar a circular. Hay totalmente. algo que esto nos está diciendo. Entonces, digo, si hay poco, no dejemos que la industria venga con todo a decirnos cómo tenemos que envejecer. Es fundamental. Y hay muchas personas mayores, actuales, contemporáneas, que no tuvieron acceso
Mira que ahí se frenó, pero creo que te seguí. Decías, el tema de las personas mayores que no han tenido acceso a la educación y el tema de la importancia de la educación, ¿sí? ¿Está bien? ¿No me perdí Claro, entonces? Porque hubo sí, medio un claro, cortecito ahí. sí, sí, tiene que ver con eso, Laura. Digo que es Bien. importante, eh, yo siempre comento, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto. La educación y esto que tiene que ver con el derecho a la educación para toda la vida, porque también se cree que las personas mayores no aprenden Tal y no cual, es así. Y también tal cual. comentar que es muy importante, tanto la ESI como la Ley de Educación Secundaria Obligatoria son del año 2006. Digo, hay muchas mujeres mayores contemporáneas que no saben leer quizás ni escribir. Entonces, cuando uno se Tal acerca a cual. un taller de personas mayores, siendo mayor, y uno es más joven, tiene que tener registro de estas cuestiones. Y esto tiene que ver con la ESI, que es la Tal puerta cual. de Sí. entrada a la ley, que es el trabajo con nosotros mismos, que hacen a nuestra Sí, sexualidad. y especialmente esto que vos decís y que también me gustaría que vayamos para ese lado, que es el tema de qué pasa con las mujeres mayores, ¿no? Porque esto del no saber leer y escribir, y estoy pensando en mi abuela, por ejemplo, que ya falleció, pero yo me acuerdo de mi abuela, no tuvo el acceso a poder justamente aprender a leer y escribir porque vivía en el campo y porque tenía que trabajar y porque era mujer. Claro. O sea, todas estas variables y ella igual se manejaba porque era además divina y se manejaba como podía, o sea, yo creo que se manejaba mejor que yo en la calle porque había encontrado la manera justamente de, bueno, aprender cómo ubicarse sin tener que leer y escribir. Pero es un tema y es importante esto que vos decís de tenerlo en cuenta cuando nos acercamos. Bien, yo quiero tomar también algo que a mí me preocupa incluso en contacto con gente mayor, que es la autonomía. ¿Qué pasa con la autonomía a cierta edad, con las decisiones? ¿Cuántas cosas se juegan detrás de esto, ¿no? Bueno, como que a cierta edad, yo la otra vez compartía en el blog la película Elsa y Fred, que a mí me parece hermosísima, y donde justamente hay algo de esto, de esta vieja y este viejo a los que no los dejan que hagan lo que quieran, que estén solos en sus casas, que puedan decidir sobre su propia vida. ¿Qué pasa con también con ese prejuicio con respecto a la Bueno, una vejez? clara evidencia fue lo que sucedió con el aislamiento preventivo Claro, obligatorio. Digo, antes de que venga la pandemia se hablaba de una posible extensión de la edad jubilatoria y cuando viene la pandemia se dice que las personas mayores tienen que pedir permiso para salir. Un horror, tal cual, realmente un horror, ¿no? tal cual. Eh, es muy importante lo que vos decís y es muy importante trabajar la legalidad. Existe en nuestro país, es uno de los pocos, donde ya es ley desde el año 2007, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Yo Ah, tengo mira, la a versión ver, en espera que lectura yo, fácil, sí, espera que me que lo quiero anotar. tengo, ¿Cómo se bueno, te llama? paso después el link. Está Dale, Convención dale, Interamericana sobre la Protección de los sí, derechos humanos de las personas mayores. Sí, tenemos que hablar de derechos humanos, aunque usted no lo crea, de bueno, la no, no, sí, protección de los derechos lo humanos, creo, lo ¿no? creo, lo creo, sí, Bueno, trabajar la legalidad es muy importante porque lo que tienen que saber las personas, todos nosotros, es que tenemos derechos, vivimos en un mundo constitucional y existen leyes. Con las leyes se hace lo que se puede, la ley de ESI es una ley fenomenal, pero es una ley viejista, es una ley capacitista, es una ley que tiene, por supuesto, sus cuestiones, que se puede trabajar desde lo que no hay, por supuesto. ¿A dónde íbamos, Laura? no, a la ¿Está? autonomía, yo lo que te preguntaba Ah, era en esto que pasaba un poco como otro prejuicio también, ¿no? Como esta cuestión de no respetarles, de no respetarles las decisiones, de no respetarles lo que tengan ganas de hacer porque ya son viejos. Y entonces es bueno, como si volvieran a ser niños y, bueno, vos hablabas del capacitismo, de alguna manera como vuelve a aparecer algo de esto, ¿no? De, bueno, no, esto no lo puedes hacer, decido yo, eso, por ahí vamos.
Vos dijiste la palabra exacta, asemejar las vejeces a las niñeces es tener una posición al respecto que hace que uno actúe en forma viejista, hablándole a una persona mayor como si fuera un abuelo, hablándole en un tono de voz como si no fuera una persona. Lo que trae la ley y lo que en realidad nos da la posición para decir las personas mayores son sujetos de derechos, no objetos de cuidado o caridad. Bien, Entonces, es la esa, convención, ahí está la sí, diferencia importantísima. no son El niños, claro. No, y esto que uno a veces no, dice con los niños, digo, ¿cuánto también se discute los niños como sujetos de derecho? Bueno, esto de poder pensar a los viejos como sujetos de derecho, justamente. exacto, exactamente igual. Y tenemos que hablar al respecto de este prejuicio. No hay toda Ahí una se cortó. cuestión interesante. ¿Estás? Ahí sí, te me corta, ¿Pongo ahí los está, datos, dale. Laura? Pongo los Como, datos. como quieras, ahí volviste. Ah, bueno. Que respecto al término edadismo, hay una Sí, cuestión muy interesante todavía a debatir, que es respecto a la cuestión de edadismo y de viejismo. me parece que vamos a tener que poner los datos. Me parece que vas a tener que poner los datos, sí, 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 porque, dale, porque te va cortando. Estabas diciendo de Ah, edadismo y viejismo. muy bien. Que hay una cuestión muy importante a debatir todavía. No son sinónimas, aunque hay muchos países donde sí se utilizan como sinónimo. En realidad la Sí, palabra viejismo es un neologismo que crea Salvareza con la traducción de la palabra again, que muy mala con las traducciones. sí, Y es la discriminación específica hacia las personas mayores. Lo que tiene también esta palabra en cuenta es que si uno crece pensando que ser viejo es lo peor, es algo, es donde uno se va a volver a transformar en niño, donde no va a poder decidir sobre sí mismo, donde se va a enfermar, donde no va a poder hacer lo que le gusta, probablemente si llega viejo sostenga estas características, ¿no? Entonces, la palabra viejismo esto también encierra, que es el autoviejismo, que uno va procesando y acumulando en el transcurso de sus vidas. Hay muy pocas representaciones de vejeces divertidas, disidentes, donde se muestra la experiencia y no las arrugas, por ejemplo, ¿no? bueno, ahí es donde justamente se toca, o por lo menos un poco ahí fue donde yo pensé en esto de armar este vivo, que es poder pensarlo justamente desde la ESI, que es pensarlo desde la educación, desde el nivel inicial, que podamos, que se reconstruyan o que se desarmen y se construyan nuevos conceptos y nuevas ideas acerca de las vejeces, que no sea esto que vos decís, esta idea de lo decrépito, bueno, de la cercanía a la muerte. Y además hay algo que vos planteaste y que es cierto, que un poco con cómo fue mejorando la medicina y con la expectativa de vida, la realidad es que nos quedan muchos años de vejez. Ahí, ¿vos me escuchás, Laura? Estamos accidentadas con éxito. Sí, se entre... Sí, ahí, dale. No, porque está bueno lo que decís. Hace poquito vi un documental que se llama Vivir 100 años, donde Uh aparece -huh. una mujer de 109 con un hijo de 90 y, no, 89. O sea, tres Sí, generaciones de personas mayores, digo, es un montón de gente. claro, Y claro, mucho por claro. inventar, mucho por crear. Eh, Volviendo al término de edadismo o viejismo, Laura, Dale. el edadismo, cómo lo pienso, cómo se puede llegar a discutir, es discriminar respecto a la edad. Puede ser una discriminación positiva o negativa. Por ejemplo, si yo digo que una película es apta para mayores de 13 años, estoy aplicando una política edadista, no viejista. Y la Claro. Convención Interamericana de las Personas Mayores sobre los Derechos
hay un artículo específico que habla sobre la discriminación por vejez, Bien. que Bueno, no por es ejemplo, discriminación, sí, esto que pasó, digo, para bajarlo a algo concreto, vos recién dabas como el ejemplo de edadismo. El plantear, lo que se planteó ahora con o lo que se había planteado con el ASPO, de no permitir que los mayores, sería viejismo. claro, que el viejismo es también una política dedista, pero específica hacia las personas mayores. Claro, Exacto, bien, exacto, porque está sostenida a través de prejuicios, de que las personas mayores no son autónomas, que no se pueden manejar solas. Digo, yo creo lo contrario, es gente que ha pasado por dictaduras, muchas personas han vivido situaciones de extrema pobreza. Digo, hay que pedirles consejos a las personas mayores porque por algo llegaron a tener tanta edad. Han sorteado los avatares de la vida. A mí me ha ahora, sorprendido mucho que no se ha hablado de las niñeces tanto, ¿no? sí, sí, es verdad, han quedado, no se ha pensado un montón de cosas con respecto a las niñas, eso es cierto. Pero bueno, quizás porque como supuestamente, supuestamente no digo, el virus lo que hacía era atacar más o era más probable que eh, matara a gente grande, entonces por eso no se pensó en las niñeces. Yo creo que también tuvo que ver un poco con eso. Eh, Ay, se me fue. Te iba a preguntar algo más de lo que estabas diciendo, no importa, ya me va a volver. No, hablábamos de los derechos y me parece que estaría buenísimo. ¿Cuál es el planteo de esta convención? La verdad que no la conocía, de esta convención con respecto a los derechos de las personas mayores. La Argentina firmó, digamos, En la la Argentina es considera, ley, es ley, desde el perfecto, 2017. Y en bien, realidad fundamentalmente es esto, coloca a las personas mayores como sujetos de derecho, dejan de sí, ser objeto de caridad, de cuidados, es una ley específica, por ejemplo, que nombra que las personas mayores arbitrariamente somos mayores a partir de los 60 años. Eh, o sea que bien, si uno es discriminado a partir de los 60 años, podría decirse, digo, son cosas que suceden. bien. ¿Y es Es una arbitrario ley muy por qué? O sea, interesante. Es no hay, arbitrario. claro, no hay una razón, o sea, ¿en qué parámetros se manejan? ¿Por qué ahí dice podrán compartir la convención? Sí, 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 claro. después ella la va a compartir y lo ponemos el link. Laura, en este punto es muy interesante porque la gente que sostiene que la palabra edadismo es más importante que viejismo, alega que no hay que discriminar por edad, que yo comparto también esa posición, porque claro que es arbitrario que los 60 sea ser mayor, cuando en realidad muchas chicas dicen a los 40 años una puede ser discriminada para una beca, por ejemplo, en el exterior. Claro. Lo que pasa es que nunca van a admitir que una tiene 40, no van a decir que es por eso, seguro, No, pero ¿no? es cierto que el tema, a ver, que uno podría pensarlo desde, yo estoy pensando en el tema de las becas, yo quedo afuera, por ejemplo. Yo ya Ah, quedé yo afuera, también. yo ya quedé Sí. afuera hace rato. eh, Nunca se me hubiese ocurrido pensarlo desde el edadismo, pero es cierto. ¿Por qué no podemos acceder a ciertas becas si se determina que a cierta edad ya está, listo, no podés hacer investigación o no podés acceder? Totalmente, es cierto, es cierto. Bien, o sea Por- que fundamentalmente plantea esto. Buenísimo. Bueno, después la vamos a compartir. Bien, ¿qué otro prejuicio? Estamos hablando igual de un montón, no sé si nos queda. bueno, no, sí hay, que las personas mayores son deprimidas, que tienen que ver con esto también, de que son enfermos. En realidad, en las personas mayores hay un porcentaje de personas mayores que van a tener demencia, porque en realidad las demencias aparecen en primer lugar porque uno llega viejo. Yo puedo llegar a tener demencia, pero si me muero mañana nunca la voy a padecer Claro, o la voy a vivir. Entonces, bueno, las depresiones a veces suelen ser la antesala de las demencias, que son enfermedades neurológicas. Es muy importante trabajar sobre estos prejuicios, ¿no? Lo del viejo igual abuelo es terrible, porque nos condena también a haber sido madres, tal que no es cual, poco. tal cual. Bueno, vi hace Eh, poco, creo que era como una viñeta donde decía justamente esto de no decir, a mí igual nunca se me ocurrió decir abuela, pero eh, la realidad es que, o sea, por qué una persona mayor
igual, una mujer en este caso mayor, igual abuela. O sea, es ya dar por sentado esto que vos decís, que fue madre, quizás no decidió ser madre, pero bueno, vos fíjate cómo cuántas cosas hay que desarmar. Ahí volvamos, al tema de las mujeres. Y a este geroactivismo, que yo escuché una charla hace poco y que me pareció súper interesante. ¿Qué pasa con las mujeres viejas, el feminismo y el lugar de las mujeres justamente Bueno, en esta lucha? en los talleres suelen presentarse, voy a hablar específicamente sobre las mujeres mayores, que es lo más lindo. En los Sí, talleres fundamentalmente 90% son mujeres las participantes. Trabajando en el taller de Lugano, zona sur, de Capital Federal, un grupo re lindo de más de 20, 25 personas. Empecé a trabajar la ESI cuando hizo la especialización y la verdad es que fue un mundo impresionantemente maravilloso el que descubrí. Mónica Navarro, ya que nombré a Yacup, voy a ir nombrando a mis maestros, habla de que las dale. mujeres mayores tienen patriarcado acumulado. La mayoría de las mujeres, cuando empiezan a socializar, que no Qué buena podían frase, estudiar, no qué podían buena estudiar frase. porque, sí, es genial, no podían estudiar porque los varones eran los que estudiaban y ellas se tenían que casar. Eh, y es muy interesante ver cuando esto se habla, se socializa. Hace poquito yo también leí una mujer mayor que decía no era paz, era silencio. Digo, quebrantar el silencio y empezar a hablar sobre la vergüenza, porque me parece que la vergüenza y la culpa son dos cuestiones que atrapan los cuerpos de una manera que uno no puede llegar a imaginarse, ¿no? La culpa no se ve, no se toca, es un dispositivo de poder que a través de la ESI podemos trabajar. Los feminismos a veces son bienvenidos y a veces no. Hay muchas mujeres mayores que no quieren saber nada con esto de cambiar el status quo. Es doloroso Bien, ver pero que y la ahí, por realidad no es lo que nos ejemplo, contaron. Sí, claro, pero ahí igual, digo, aunque no, o sea, por un lado podríamos hablar, y ahora si querés nos vamos para ese lado, digo, uno podría hablar de los feminismos, de muchas mujeres que incluso hoy, en todo lo que es la campaña de la legalización del aborto, vemos un montón de mujeres mayores, doctora Barrancos, Nere Minger, vemos un montón de mujeres que siguen luchando y que vienen luchando desde hace rato, pero ¿qué pasa? Y me parece súper interesante esto que estás diciendo del silencio. ¿Qué pasa con estas mujeres que, bueno, que quizás no se enganchan en esa lucha, pero pueden, aunque sea, desarmar algunos de estos mandatos patriarcales que vos decís, ¿no? De acumulación? Esto sí se puede hacer y pueden trabajarlo. Y es sí, un poco lo que sí. lo que vos intentás a través de la ESI. Sí, también hago clínica al respecto y se ve, hay cambios. Hay mujeres que se separan o hay mujeres que enviudan y algo encuentran en los talleres, se permiten cierta movilización. Es verdad Es lo que vos cierto decís eso que hay, del enviudar. Es verdad que a veces en el sí, enviudar, si no se animaron a la separación, es como un alivio, porque bueno, empiezan como a vivir otra vida, es verdad eso. claro, el techo de cristal, los hijos ya están grandes y aparecen otras cuestiones. También es cierto que hay muchas mujeres mayores que han tenido acceso a estudios, la revolución de las viejas, por ejemplo, que son mujeres que han militado en su juventud y no se van a quedar calladas. Así que bueno, nos allanarán un poco el camino a las que somos más jóvenes en ciertas cuestiones, ¿no? Eso me parece Contá un poquito interesante. qué es esto de la revolución de las viejas. Yo algo sé, pero comentá un poquito. La revolución de las viejas apareció la diputada Gabriela Cerruti con un video muy interesante. Son grupos de mujeres que paradójicamente el encierro no une que están en todo el país. La página, tienen una aplicación también, pero la página de la revolución de las viejas tiene una seguidilla de pasos donde mujeres si quieren pueden armar su grupo en su barrio y a su vez juntarse, es armar redes. Claro. Por ejemplo, está Mujeres sin Corset, que forma parte de la Revolución de las Viejas, pero son su grupo. Después está el otro grupo de viviendas colaborativas, que es un tema interesantísimo, Ah, porque vayamos un poquito para ahí también, si es querés. cambiar o empezar a cambiar el modo de vivir nuestras vejeces, que esto tiene que ver con que es la etapa más heterogénea de nuestras vidas, ¿no?
estas viejas que militan por su lado, hay otras viejas contemporáneas de la misma edad que no han tenido acceso a la lectura y la escritura. Es muy importante tener en cuenta estas cuestiones. Y las viviendas colaborativas tienen que ver con grupos de mujeres que ya están planeando vivir vejeces en forma comunitaria. Una maravilla. No, y aparte está buenísimo esto de, bueno, se están proyectando, digo, ahí sí hay una autonomía, hay una elección, o sea, están proyectando cuál es su futuro y no lo está pensando otra persona. Esto que vos decías, ahí sí se ve este cambio de el cuidado, digo, esto de, bueno, ¿quién se va a ocupar de la madre? En este caso digo pensando en los hijos de la madre, no, son ellas las que de alguna manera deciden y eligen qué hacer. Me encantó. Y ese proyecto está, están generando, digamos, Sí, ideas. sí, sí, están ahí en el link, las invito, síganlas, es muy, muy, Sí. muy interesante. Este, a mí me encanta lo que haces vos, Laura, vamos a tener que hacer algo en conjunto, Pero porque si el yo estoy, juego es a fundamental. mí estas cosas, estos vivos, lo que han hecho, o poco esto que vos decís del encierro, a mí me generó también esto de generar redes. Así que yo, toda la gente con la que hablo, siempre después termino conectada. Bueno, yo vos es que separé, que quería mostrar también como recurso, y creo que te comenté algo, obviamente esta está armada, que dice banco mucho lo de las viviendas Claro, colaborativas. es genial, es Eh, genial. Yo ya quiero empezar, me imagino. Totalmente. Sola pero Es que acompañada. Es que está buenísimo y aparte, a ver, también, digo, uno habla de la sororidad en el feminismo, bueno, qué más sororo que eso, ¿no? El poder pensarse con otras, el elegir, a mí me parece fundamental esto, el poder elegir. Ahora voy a lo del juego, pero no quiero dejar algo que vos dijiste en un momento con respecto al aprender. Vos decías que en tu carrera en psicología eh, no había o era optativa, digamos, bueno, en psicopedagogía, al menos donde yo estudié, no existe, las vejeces no existen, o aparecen, digamos, como en psicología evolutiva, viste, en alguna materia así, y a mí me enganchó esto de poder pensar qué pasa con el aprendizaje en las vejeces y toda esta cuestión, por ahí vi a alguien que me parece que era psicopedagoga porque decía el tema de las residencias, eh, qué pasa con lo cognitivo y con que hay toda una movida dentro del aprender que es, bueno, como conservar las funciones. La realidad es que más allá de conservar las funciones, hay mucho aprendizaje que se puede hacer. Y también, y ahí voy, a mí me gusta mucho la orientación, todo lo que es orientación vocacional y laboral, el poder repensarse. Digo, yo estoy repensando mi proyecto de vida a los 50 años. O sea, yo repensé mi carrera y este proyecto surge a mis 45 años. Entonces, está bien, no soy vieja, pero soy una adulta más grande, entonces, ¿cómo no pensar, incluso en la jubilación, bueno, qué proyecto de vida uno tiene, qué quiere hacer después de jubilarse? Eso me parece súper interesante y me parece que también son todos como espacios que no están explotados y que no hay, bueno, que tiene que ver con esto que vos decís, con los prejuicios, con pensar Sí, que no pueden, que ya está, que ya terminó su vida y que les espera, no sé, tirarle las miguitas a las palomas. claro, o hay que conservar las funciones neurológicas O hay que como si conservar. fueran, ¿no? Otra vez, el cuerpo no como espacio de experimentación, de disfrute, sino como algo a conservar porque lo que estamos viendo es algo negativo, claramente. Totalmente, Eh, totalmente. entonces los Sí, talleres sí, son de memoria. Yo digo, el taller, tuvimos que dejarle el nombre de taller de memoria porque la gente no para que venía. vaya. Tal cual, Claro. es verdad. Entonces era talleres de memoria y algo más. Y ahí empezamos a hablar de la ESI. Pero a Y antes de meter entrar otras al cosas, juego, me dale, gustaría dale. contarte algo que yo inventé, que habla de Sí, la ESI y de la abuelidad. sí, Un juego donde entrego papelitos que tienen que llenar la frase. Por ejemplo, salí a comprar, me olvidé las llaves, ¿qué hago? ¿No? Hay situaciones también cómicas. sí. Y uno de los papelitos dice, tengo que cuidar a mis nietos y no tengo ganas. El revuelo que causa es, ¡ah! Empiezan, sí, esa, Me la, la, encantó. la,
El trabajo de los abuelos, de las abuelas, en las tareas de los Ahí cuidados, volvemos a las mujeres. es creo que el trabajo más invisibilizado de la actualidad, Totalmente, ¿no? totalmente. Situaciones, ay, no sé si me escuchan, hay situaciones Sí, donde ahí una volviste. no, ah, eh, digo, no digo que una no pueda ser abuela con amor, pero hay situaciones donde está obligada. Entonces es un trabajo muy completamente. Bueno, ahí medio que se A ver, acá ralentizó, están pero creo que lo que escribiendo. estabas diciendo, sí, ahí están escribiendo, están poniendo algo. A ver, si vos lo llegas a leer, espera. Pues, ahí. ¿Qué aprendizajes implican esta nueva etapa de la vida y qué posibilidades de nuevos aprendizajes? Igual me parece dejar reconocer y respetar sus deseos. Creo igual es una frase, me parece que no es una pregunta. Me encantó ese juego y, a ver, y vos hablabas del juego y yo creo que hay está bueno también esto de recuperar el juego. Para mí no es recuperar, es seguir sosteniendo, ¿no? El juego. Yo empecé a hinchar cuando trabajé en colegio secundario, que es que los adolescentes no perdieran el jugar, ¿no? Y que no sea solamente el jugar en la computadora, sino que haya una revalorización del juego. Bueno, esto de que también en las vejeces se juegue, cuánto hay, digo, vos hablás del disfrute, y yo pienso en el disfrute, en la risa, en el poder jugar. Quizás, y ahí también quiero que vayamos, qué pasa con las vejeces y la discapacidad, ¿no? Que también aparece y que es importante como tomarlo, ¿no? ¿Qué pasa con no me acuerdo si lo habías planteado vos o lo había leído en un artículo de Silvia Peirano, no me acuerdo, o vos le hiciste un comentario, porque yo sé que vos hiciste el curso de ella, donde hablaba de eh, esta cuestión que aparece a veces, no siempre, en la vejez, que es, bueno, ciertas discapacidades porque o se pierde la vista. ¿Ahí me escuchás? A ver, qué complicado que está Te hoy. Debe escucha, estar complicado internet hoy. Laura, ¿vos me escuchás? A ver, a ver. Ahí sí. Ahí te escuché medio cortada, pero no sé si vos me estás escuchando. ¿Querés si no que volvamos, querés salir y volvés a entrar? Bueno, A ver si podés enganchar mejor. qué pena. ¿Querés si no salir y volver a entrar? A ver si. ¿Salgo, Sí, Laura? intentemos, a ver, espera, y volvemos a entrar, a ver. Bueno, Intentalo, espera, porque si yo te saco, intentá vos salir y volver a entrar, ahí está. A ver. Bueno, vamos a intentar a ver si, porque me parece que está interesante la charla. Si hay preguntas, yo mientras tanto, mientras espero que vuelva a aparecer, si hay preguntas, a ver acá, sería, pueden ir haciéndolas. A ver si logramos. A ver ahora. Bueno, ay, a ver si a ver, logramos. Dale. Ahí está, dedito para pareciera que sí. arriba. Pareciera que sí. Bueno, esperá que ya me perdí lo que estábamos El juego diciendo. me ibas a Del mostrar. juego, del juego. No, pero además esta cuestión del poder jugar. Estábamos hablando un poco de eso. No, te iba a mostrar igual. A ver, quería mostrar algunos recursos. Yo, por ejemplo, en el juego nuevo, si bien no se nota mucho, esta es una señora mayor. Tiene Digo, ganas. no se nota mucho porque traté de trabajar no desde el estereotipo. Tiene por ahí algunas arruguitas, pero no se va a ver mucho, a ver. Sí, sí, sí. Y Toda tiene la su pelo onda. gris, ¿viste? Y esta, si bien no es tan así, pero tiene también el pelo gris. A ver, y el juego lo que tiene, esto está armado así porque si no se me desarma, pero en realidad es un rompecabezas. O sea que yo puedo intercambiarle cuerpo, pero bueno, poder también, digo, uno habla de desarmar los estereotipos de género, bueno, poder desarmar estos estereotipos también es súper importante. Claro que sí.
¿Y qué otros juegos haces vos? Ese me encantó. Por ejemplo, Cuidado. para profesionales, vieron que la ley de educación sexual integral es de enseñanza obligatoria en nivel inicial, primario, secundario y terciario no universitario. Las personas que vamos a la universidad no tenemos acceso a la ley, o sea que hay un montón de profesionales que de ESI no tienen por qué saber según la normativa vigente. ¿Esto a qué viene? ¿Qué me habías preguntado, Laura? No, estábamos hablando del juego, de los juegos que vos hacías o de por qué. Bueno, entonces cuando yo hice el profesorado, siempre mis clases, desde que me recibí, todo va en relación a las personas mayores. Hago una actividad donde tienen que dibujar. Y una colega, psicóloga, es un grupo grande de psicólogos, dibujó un ataúd cuando le pedí que haga una representación, sí. Digo, a este extremo llegamos. Con ese dibujo hice la clase entera, que era sobre viejismos, que por lo general es una sorpresa. Sería muy importante que podamos trabajar las vejeces pensándonos viejos, pensándonos viejas, viejes, pensando, proyectándonos. Y eso no suele suceder. Porque también hay una relación entre la vejez como sinónimo de muerte. No, Uso ya libros no me acuerdo. infantiles. Antes También. que, sí, ahí vamos a los libros. Antes que se cortara, yo te estaba preguntando con respecto a la discapacidad. Ahí me acordé. De Silvina Peirano. Digo, claro, porque vos por un lado acabas de decir el tema de la muerte, pero también se asocia la vejez o las vejeces a la discapacidad, a la pérdida de algunas funciones. Sí, sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con ese cruce? Entre la discapacidad, bueno, hay una realidad también. Por ejemplo, cuando hablaba recién de las demencias, hay personas viejas que van a perder su autonomía y van a necesitar de otros, que van a tener discapacidad en las actividades para su vida para las actividades de su vida diaria. Entonces yo creo que ahí vamos a entrar a un doble prejuicio, el prejuicio estructural acerca de las vejeces y a eso se le va a sumar una cuestión de discapacidad. Es un porcentaje muy pequeño, más allá de que para el 2050 se espera que un tercio de la población del país sea mayor de 60 años. Volvamos al tema anterior, algo que trabajo son libros infantiles entre comillas. Es muy importante trabajar la ESI desde lo que le falta. Entonces yo muestro los materiales sobre la ESI y no hay personas viejas, no hay arrugas, no se habla de la menopausia. Entonces, desde lo que no hay, estamos trabajando. Y lo mismo con los libros, ¿no? Le contaba a Laura que hay un libro de Caperucita, la historia de Caperucita Roja. Por ejemplo, lo que no cuenta es que hay una vieja que vive adentro del bosque y una niña que cruza sola el bosque, ¿no? No muestran esta situación de empoderamiento de dos mujeres de distintas generaciones. Lo importante del cuento es el cazador, que en la actualidad sería Mr. Músculo, chicas. Las cosas para mí no han cambiado tanto. No. Bueno, yo creo que muchas de las publicidades toman esos estereotipos, esas estructuras como base. Bien, o sea que ese sería un cuento que uno podría trabajar con el cuento tradicional, pero simplemente viendo los personajes. Bueno, yo en el blog compartí otra Caperucita, que vos me hiciste acordar por este cuento, que es una película que, bueno, ahora no me acuerdo, pero está en el blog, que la abuelita hace deportes de riesgo, por ejemplo. Genial. O sea, es una abuelita que no tiene nada que ver con la abuelita que justamente te muestran que está en la cama, que se la come el lobo. Entonces, poder romper con eso. Bien, ¿y qué otro más tenés? Es un cuento pervertido ese. Bueno, hablando de la muerte, hay un libro que se llama El pato y la muerte. Es una exquisitez. Es un libro que muestra cuando nace un niño que la parca está al lado, porque uno puede morir en el momento de nacer. Entonces el libro muestra cómo el chico se va haciendo amigo, juegan, viven hasta que se muere y la parca se lo lleva. Digo, hablamos de la muerte, también es hablar, bueno, de la única certeza de la vida.
Es impresionante trabajar con las mujeres mayores acerca de cómo fuimos socializadas como señoritas, ¿no? Las menstruaciones, la indisposición. Digo, hablar de sexualidad no es solo hablar de sexo, que también No, es un tal tema cual. interesante, pero hablar de cómo fuimos socializadas, cómo fuimos criadas, esto de no haber tenido acceso a la educación, hace que una realmente se crea el cuento de que vino al mundo a casarse y tener hijos, ¿no? Y a cuidar, Tal, en el nombre del amor, en este caso como un dispositivo también de poder, ¿no? bien. Y había otro cuento que me habías nombrado. La otra vez que Que, hablamos, el de la vieja que se comió la mosca, ¿cómo se el de la llamaba? vie- Espera, repetilo porque el de la sí, vieja algo que de se comió, el de la vieja que, ay, ¿estamos bien? ay, qué cosa, ¿Me ves qué vos? bronca que se corta tanto. Ahí, Uno que creo que incluso, sí, ¿cómo era? el de la vieja que se comió la mosca. No, voy a contar, por ejemplo, otra actividad Ese. que vos vas a tener que crear algo ahí. Una actividad buenísima es sobre cuentos, dejar el final libre. Por ejemplo, una vieja que conoce en el centro de jubilado un viejo y le va a decir a la familia que se va de joda con el viejo, de vacaciones. Se arma un Sí, revuelo familiar. Y ahí hablamos de sexualidad. Y mamita, las cosas que bien, aparecen. bien, bueno, se cortó un poco, pero te escuché, a ver, te escuchamos a medias de que un poco se hablaba de sexualidad. ¿Me estabas hablando de un cuento en ese caso? ¿O de una película? Sí, un cuento de... Ay, sí, es una pena que se corte tanto. Eh, Igual, a ver, vamos a dejar, yo voy a dejar anotado todo, sí, a ver ahí, porque se corta todo el tiempo. Pero Sí, igual, una a ver, yo lo pena. que estoy diciendo es, vamos a ir dejando igual, vos me pasás los links o los nombres y yo voy a dejar anotado igual los materiales como para que los tengamos. Me decías igual que era un cuento. Claro. Entonces, Bien, cuando uno terceriza un poco esta cuestión, lo habla tal desde, cual, o de una escena de una película, empiezan a aparecer totalmente, cosas personales, que está buenísimo. Y la totalmente. socialización de nuestros cuerpos, de nuestros modos de vivir, de cómo pensar acerca de la vida, de la maternidad, es trabajar la ESI en las personas mayores. Porque uno puede cambiar también en cualquier momento de la vida. Tenemos Exacto, que terminar con esto de pensar, los gustos suelen no cambiar con la edad, pero pueden aparecer un montón de cosas nuevas. exacto. Sí, a ver, yo pensaba, me parece que un poco, estoy viendo la hora por las dudas. A ver, me parece que acá, como para ir viendo, nos quedan como dos ejes. Por un lado, el trabajo en ESI con las personas mayores, o sea, esto que un poco vos estás haciendo, que es ayudarles a sacarse todo ese patriarcado que tienen acumulado y que puedan disfrutar de esa etapa de la vida, que puedan sacarse también su propio viejismo. Y por otro lado, que es un poco, bueno, el por qué me parecía interesante tomar este tema, es poder pensarlo para las niñeces y las adolescencias, que ya desde niños y adolescentes se pueda trabajar con este tema, se pueda desarmar estos estereotipos. Entonces, digo, sería como un doble trabajo, o sea, un trabajo que se pueda hacer en la previa, porque esos niños y adolescentes van a llegar a la vejez en algún momento, y para las mismas vejeces que puedan seguir eligiendo, que puedan seguir siendo autónomos, que se pueda trabajar, que puedan seguir trabajando con su propio disfrute, ¿no? ¿Sería un poco así? Sí, y si puedo agregar algo, no es un Dale, tema, bueno, brillante, pero digo, sacar los prejuicios acerca de lo que son las vejeces también va a sacarle las caretas a muchos viejos que, eh, bueno, cumplen con un rol que no corresponde, de abuelos digo, ¿no? La pedofilia, que es algo de lo que no se suele hablar,
y esto del abuelo los va a cuidar, el abuelo es santo, el abuelito de Heidi, encubre situaciones siniestras. Entonces, entender que las personas Tal cual. mayores son personas desde el minuto cero, tal cual. Laura, y te rebanco en esto porque para mí es capital, Pero capital. es muy importante lo que acabas de decir. Yo te había comentado cuando conversamos, hay una película excelente que se llama La mala verdad, que justamente habla sobre el abuso y es el abuso de un abuelo. Y esto que vos Mm, decís de lo siniestro es cierto, digo, si uno desarma este estereotipo, puede ver, les digo, fíjate el estereotipo del viejo verde que a veces se plantea. Bueno, esto de poder decir, bueno, sí, también, que bueno, vos lo empezaste un poco contando con lo del el viejo que le gustaba, o la persona de 30 que le gustaba a las personas de 30. Bueno, desarmar esta idea de asexuados, yo creo que tiene que ver un poco con esto, o de quizás ahí se puede hacer un paralelo también con el tema de la discapacidad y las personas con discapacidad como angelitos, y no, va a haber de todo, digamos, habrá buena gente y habrá gente que no, y en el caso de las vejeces lo mismo. Me parece genial eso que acabas de decir porque también ayuda a repensar y a cuidar, en este caso, niñeces y adolescencias. No sí. quedarnos con esa... Bueno, en esa película está muy bueno el planteo justamente porque es difícil para esa madre ver el abuso porque es su padre y es el abuelo, y cómo el abuelo va a abusar Como el de la nieta. abuelo, claro. De ahí la Exacto, importancia de las imágenes, ¿no? tal Que cual, circulan. tal cual, tal cual. Bien, entonces, a ver, visibilizar, desarmar estereotipos, eh, desarmar prejuicios y este trabajo que un poco vos planteás, que es por un lado con las mismas personas, con las vejeces, y por el otro lado este trabajo para desarmar todo esto antes, ¿sí? Para que no Sí. lleguemos a ese Divino, Laura, punto. me encanta ese Bueno, resumen. bueno, es que se nos cortó tanto también que a ver si nos queda. Pero mira ahora Una qué bien se pena. ve. Ahora que estamos cerrando se ve perfecto. Bueno, te agradezco un montón, te agradezco un montón. Decí el sitio que vos tenés porque me parece que tiene un montón de material. A mí me encanta todo lo que... Ahí dice el nombre de la película es La mala verdad, se llama. ¿Está en Netflix? Eh, no sé si está en Netflix. Yo la vi hace varios años porque incluso es con, ¿cómo se llamaba? Un actor que ya murió. Me sale Pedro de Mendoza, no es Pedro de Mendoza, pero es Mendoza el apellido, un actor muy conocido. No me va a salir el nombre. Y, espera, ¿qué estaba diciendo? Tu sitio, que repitas Ah, el nombre de tu sitio Cenes, porque tiene material interesante. Cenes Personas Mayores en Instagram. Me copé con esta red. Me niego un poco, Sí, tengo que ver qué hago. Tengo sí, que... porque estás en Facebook. Y después, bueno, formo parte de la red Feminista Latina, que somos un Bien. grupo de mujeres que a través de la pandemia, o sea, el Ahí encierro abrió las dijeron, Alberto, fronteras. perdón, ahí dijeron Alberto Alberto de Mendoza. Mendoza, gracias. Ajá, bueno, Y eso. también hay una página que es Geroactivismo, ¿no? Por lo menos yo la empecé a seguir Pero hace un tiempito Activismo también. es una fundación de unas compañeras chilenas que también son partes de la Bien, red porque Feminista Latina. de ahí me parece que pueden tener un montón de material también como para trabajar. Esto que vos hiciste de los hashtags me parece una herramienta espectacular y que uno puede hacerlo con niñas y con adolescentes y empezar a trabajar desde ahí esta cuestión de los estereotipos y la no visualización, y que no estén visibles los cuerpos viejos, justamente. Bueno, y tu espacio, Bueno, Laura, me parece una genialidad. Aparte una bueno. toquetitud de lindo. Sí, me Bueno, encanta. Vamos, vamos, ahí voy, vamos no, porque viste que la otra vez hice este videito donde mostraba justamente que soy yo sola, pero bueno, voy trabajando para nada, porque me parece interesante también esto de que sigamos pensando, esto que vos decís, yo creo que a la ley le quedaron como muchos agujeros y bueno, un poco depende de nosotros que tratemos de buscar justamente de ir cubriendo eso. La ley existe,
es importante que llegue a las escuelas, todavía en las escuelas hay muchos temas que no se abordan, entonces bueno, nada, como ir cubriendo un poco esa parte. Bueno, te súper agradezco, el video va a quedar grabado, veré si después quizás en YouTube lo edito para que justamente quede sin las cuestiones, pero bueno, yo después lo comparto también en Facebook. Bueno, y te vuelvo a agradecer y quedamos obviamente en comunicación como para armar algo, me encantaría. Nos vamos a ver, nos vamos a ver. Bueno, Laura, un besote gigante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, sí, tal cual. Gracias a todos. Chao, chao.